Gracias a todos por estar presentes nuevamente. Mi nombre es Carla Guzmán. Yo voy a estar hoy hablando sobre un tema que de verdad nos apasiona, tanto Edilka como a mi persona, porque no solamente se trata de hablar lo que es lo bonito del proceso, que es hacer interiorismo y preparar las propiedades, sino que es la influencia en realidad de la parte psicológica. Para mí, la parte psicológica es un pilar fundamental que tenemos que tener nosotros bien presente en el momento que lidiamos con clientes. No importa en qué tipo de negocio estemos, en qué tipo de servicio estemos dando, la parte de los clientes, poder entender su necesidad, poder entender la forma que ellos se comunican, cómo poderles ofrecer un mejor servicio a través de lo que nosotros le narramos y le conseguimos a través de lo que leemos con esa primera conversación en esa cita tan importante que es con ellos para poder determinar exactamente cómo los podemos ayudar. Entonces, hoy vamos a hablar de home staging y el neuromarketing, la clave para potenciar ventas en el mercado inmobiliario. Como ven, es un tema que a lo mejor ustedes ya lo han escuchado porque de verdad que se ha manejado muchísimo a nivel de lo que es la presentación de propiedades. Lo vemos también en la televisión, en los programas de Netflix que ahorita tenemos acceso, lo cual hace que las personas que están buscando propiedades pues tengan un nivel de expectativa completamente distinto a lo que en realidad muchas veces las propiedades están en las condiciones que están. Entonces, hoy queremos hablarle un poquito para explicarle a ustedes en sí lo que es el home staging en el mercado inmobiliario, hablar de la neurociencia y relacionado y aliado al home staging y cómo el cerebro toma esas decisiones de compra. Y luego vamos a hablarles un poco de lo que nosotros hacemos, que es fusionar el diseño hotelero y la relación con el home staging para hacer entonces espacios que impacten, conecten y vendan mucho más rápido. Y ahí es donde viene el diferenciador competitivo en este mercado que es tan evolutivo. Las expectativas cada día son más exigentes a nivel subconsciente, que muchas veces no las vemos, pero es lo que en realidad el cliente está esperando de nosotros como agentes de bienes raíces. Y eso es lo que estamos hablando hoy para poderles enseñar y poderles dar un poquito más de visión y ustedes puedan implementar esto durante lo que es las visitas a las propiedades y también las primeras reuniones que tienen con sus clientes para poder entonces tener una mejor idea y poner un plan estratégico de qué es lo que le van a ofrecer, cómo va a ser esa narración del inmueble que va a ir alineado a la presentación de ese inmueble para que ese proceso de venta sea un proceso de venta fluido, fácil y podamos cerrar ventas lo más pronto posible. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final. Aquí tenemos. Bueno, vamos a empezar. No sé si me ven bien, me escuchan bien. Quiero que me digan para... Sí, se ve perfecta la presentación. Ok, entonces, bueno, empecemos con el tema de hoy, que es neuromarketing y home staging. Vamos a hablar primeramente de qué se trata el tema de hoy. Y por eso quiero entrar en lo que es la definición de cada uno de los aspectos para que después podamos entonces, a través de los visuales que les vamos a presentar, poder combinar toda esta información y poder entonces ustedes entender un poco más de lo que se trata, toda esta preparación y eh, esta estrategia de mercadeo que se aplica no solamente a nivel psicológico, sino a nivel visual. Esto les va a ayudar muchísimo como agentes de bienes raíces a presentar y a preparar no solamente a las propiedades, sino a sus clientes, los dueños de esas propiedades que muchas veces no entienden el proceso y tienen unas expectativas que quieren cerrar casas, pues en cuestiones de días y las casas en realidad o las propiedades no hacen esa conexión con ese público que ve a través de las pantallas. Entonces, bueno, les pido disculpas, he estado un poquito engripada, así que si tengo que parar a tomar agua, me disculpan, pero estoy igual que Lina, pasando por un proceso con un poco de alergia. Pero bueno, vamos a empezar. El neuromarketing, ¿qué es? El neuromarketing es una disciplina que estudia cómo influir en las decisiones del consumidor. Esto quiere decir, estudia lo que es cómo reaccionamos a nivel de estímulos emocionales y sensoriales. El neuromarketing fusiona todo lo que son los espacios, pero a nivel sensorial. Lo que la persona, el ser humano siente desde que entra a una propiedad, esos segundos que son clave, que son los primeros 8 segundos que determinan si de verdad queremos o no ver esa propiedad y va a pasar a ser una de las propiedades que de verdad va a estar en nuestra lista de preferencia.
Muchas veces llevamos clientes y les explico, entramos a las propiedades, hacen la visita, la recorren y después la decisión es, no me parece, quiero ver otra propiedad. Aquí es donde el neuromarketing, cuando se aplica de manera correcta, evita el estar quizás alargando ese tiempo, esa cantidad de propiedades que tenemos que mostrar, porque nos va a dar primeramente la comprensión de cómo seleccionar las propiedades en base a lo que entendemos de la parte emocional del discurso de ese cliente, de lo que nos pide, de lo que busca, de lo que cuenta, de lo que expresa, para poder nosotros entonces seleccionar las propiedades correctas y poderlas presentar y hacer esta emoción, esta conexión emocional a través de los estímulos y la parte sensorial con los espacios. Luego tenemos el home staging. Home staging es una estrategia de marketing de interiorismo. Es exactamente cómo presentamos y cómo preparamos las propiedades para que sean entonces mostradas tanto en línea, mostradas en los videos que ustedes preparan como agentes de bienes raíces, en todo lo que es la parte impresa que también tenemos, la fotografía y todo lo que capta ese lente y esta pantalla de todos los espacios que tenemos de una propiedad a la venta. Es bien importante porque el home staging, algo que quiero aclarar, no es decorar. Siempre ha existido la duda y cuando hablamos muchas veces con los propietarios, porque tanto lidiamos nosotros con la preparación, pero también tenemos que preparar el discurso para los propietarios para que entiendan el porqué de la necesidad de preparar los espacios. Y esto es lo que les enseñamos también a la gente de bienes raíces para que durante esa presentación, para conseguir a ese cliente que anda buscando una propiedad, se pueda explicar cuál es el paso de lo que van a ver y cuando van a vender una propiedad, hablar con ese propietario para explicar el paso a preparar esa propiedad. Entonces, es bien importante entender que el neuromarketing hoy en día es una necesidad y es una estrategia de venta alineada a la preparación de las propiedades con técnicas de home staging, que es despersonalizar los espacios. Por eso quiero aclarar esto, no es decorar, sino es despersonalizar, porque abrimos la posibilidad de venta a un mundo mucho más amplio, a clientes diversos, sobre todo si estamos tratando con un tipo de cliente internacional, en el caso de Miami, que busca propiedades muchas veces porque se están mudando, muchas veces por inversión, quizás también porque, bueno, quieren hacerlo como hacen clientes de aquí, quieren pasar una temporada. Entonces, todo eso va a como a darle forma a todo ese plan estratégico que nosotros tenemos que poner en nuestra narrativa para poder captar tanto a ese propietario que quiere vender como a ese cliente interesado que quiere comprar. Luego hablamos del diseño sensorial. Esta es la parte donde fusionamos nosotros lo que es el interiorismo hotelero y el neuromarketing. El diseño sensorial en realidad es cuando hablamos, si se imaginan ustedes, es activar los sentidos. Aquí cuando trabajamos nosotros con servicios, trabajamos con la parte visual, trabajamos con la parte psicológica y también la parte lógica, que es la parte que toma las decisiones financieras. La parte sensorial de las emociones se enamora de los lugares, se enamora de los espacios, inconscientemente y conscientemente. Entonces, eso es lo importante del diseño sensorial, que vamos a explicarle a ustedes cómo activamos lo que es los cinco sentidos: la vista, el olfato, el tacto, el oído, y todo lo que tiene que involucrar cuando uno muestra una propiedad. Y luego pasamos a la programación neurolingüística, que esto es la parte, la técnica de comunicación. Como nosotros, como agentes de bienes raíces, tenemos que empezar nuestra forma de narrativa, vamos a decirlo así, cuando entramos a una propiedad, para que entonces ese proceso de toma de decisiones sea un proceso rápido y sea un proceso que conecta, que lleva información, que cuenta historias, que además de eso ayuda a la toma de decisiones y es como uno dice, el agente de bienes raíces es la persona que te va a guiar cuando uno anda buscando una propiedad de la mano prácticamente para poder encontrar esa casa, esa propiedad que tú te imaginas que quieres construir una vida con tu familia, o si es por inversión, pues que te sea rentable por todo lo que es los factores de ubicación, del mercado, eh, todo lo que es la parte de renta, todo lo que va a abarcar lo que es dinero y números. Así que bueno, vamos a continuar aquí. No sé por qué la presentación, cada vez que la voy a pasar, déjenme ver aquí. Perfecto.
Y antes de entrar en lo que es la parte psicológica como tal, que les quiero hablar un poquito de todo lo que es cómo funciona nuestro cerebro, quiero hablarles también para que ustedes tengan ya un poquito más de comprensión de todo lo que influye el home staging en el mercado inmobiliario a través de los datos de las estadísticas. Puse de primero lo que eran los clics en plataformas digitales. Fíjense que reciben un 40% más de clics en las plataformas digitales las propiedades que están presentadas de una manera óptima. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las propiedades no tienen distracción. En este sentido, muchas veces, y yo continúo viendo y reviso mucho las plataformas de diferentes países donde están las propiedades a la venta y me sorprendo de seguir viendo cómo no se toman en cuenta la forma en que presentamos las propiedades. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vamos a las páginas donde buscamos una propiedad, bien sea para alquiler, bien sea para comprar, y estamos viendo las fotografías que muestran esta propiedad, es la primera impresión lo que estamos viendo aquí. Como mencioné, hay una estadística que dice que los seres humanos nos conectamos automáticamente en los primeros 8 segundos. Esto es bien importante sobre todo cuando estamos viendo lo que es propiedades en línea. Propiedades en línea, el ser humano, por ende, la tendencia es ser curioso, curioso en el sentido de querer ver más allá. Muchas veces lo que es presentar una propiedad en línea con distracción, lo que es con fotografías personales, cuando muestra el estilo de vida de las personas que habitan en esa propiedad, lo que en realidad ocurre, que el efecto es que la persona que está viendo esa propiedad pierde el interés, porque perdemos el interés muy rápidamente cuando vemos elementos que nos distraen. Somos muy curiosos y queremos ver entonces quién vivió en esa propiedad o quién es el dueño, y muchas veces queremos ver incluso si vemos un diploma en una oficina, en una de las fotos, ver qué es lo que hace esa persona, cómo se llama, lo cual en realidad no debería ser importante. Por eso la preparación y la simplificación de los espacios, que es la despersonalización a través del interiorismo estratégico, hace que las propiedades planificadas estratégicamente y fotografiadas de manera que muestren el potencial de los espacios, buscando siempre enfocarse en lo que queda dentro de la propiedad, que no es la decoración, tienen un 40% más de clics. Por eso lo quise poner de primero, para que ustedes en el momento que están haciendo este proceso, que están hablando con el fotógrafo, haciendo su video, que va a ser el material que ustedes van a publicar en estas plataformas, se enfoquen bien en revisar que los espacios hablen por sí solos y que no distraigan a nivel de lo que son algunos detalles que luego voy a comentarles a través de la fotografía, que hacen impacto tanto en forma negativa como pueden hacer también un impacto donde la persona se enamora al ver la primera fotografía del espacio. Incluso si utilizamos videos, también ahí no hay manera de quitar, ya una vez que el espacio sea colocado de manera lista para que sea el video tomado, ya no podemos hacer corrección y entonces es bien, es una pérdida de tiempo, pérdida de dinero, pérdida de inversión para ustedes, si de verdad que lo que están haciendo no es al 100%, porque entonces el proceso de enamorar a ese cliente, el proceso de posicionar esta propiedad y el proceso de cerrar esa venta va a tomar muchísimo más tiempo que si tomamos el paso a paso de la preparación consciente, tomando la estrategia del neuromarketing con el interiorismo estratégico para colocar entonces estas propiedades a la venta. Luego tenemos que el 88% de las propiedades preparadas incrementan esa facilidad de venta, se venden muchísimo más rápido. Estas son estadísticas de lo que es la industria del mundo de bienes raíces, que ha hecho un estudio para poder entonces formar a los agentes de bienes raíces y hacer el proceso para ustedes de servicio, de venta y de cierre de inmuebles muchísimo más fácil y poder concentrarse ustedes en realidad en lo que es importante, que es atender a su cliente, poder posicionarse como frente de referencia en el mercado por su servicio, por su forma de alinear lo que usted muestra con su narrativa y también para poder entonces tener ese conocimiento completo que no es solamente de lo que es el mercado, de las ventas, de todo lo que se necesita en forma de información para ese inmueble, sino también de hablar de lo que es la conexión emocional para poder entonces conectar con este cliente y poder enamorarlo de tal manera que él confíe 100% en usted.
Hoy en día, lo que es las necesidades en el mundo digital, necesitamos cada vez más experiencias y las experiencias vienen a través de lo que nosotros emitimos en estas personas, a través de nuestra narrativa, de las palabras que utilizamos, cómo vendemos, cómo presentamos y cómo alineamos no solo nuestra imagen, nuestras palabras, sino también nuestros inmuebles, nuestra presentación en las redes y nuestra presentación en persona cuando estamos haciendo el recorrido y estamos haciendo esta presentación de los espacios a través de narrativas, donde tenemos que estar conscientes de lo que estamos mostrando y cómo vamos a conectar con cada uno de los espacios para vender en sí lo que es la propiedad, más no lo que está dentro como decoración. Luego tenemos que el 81% de los compradores pueden visualizar una propiedad como su futuro hogar cuando está preparada profesionalmente y tomar decisiones rápidamente. Esto va a lo que ya mencioné, lo que poder hacer este plan estratégico para que entonces no haya distracción en el momento que recorramos nosotros estas propiedades. Y lo más importante que no debemos olvidar y que es algo determinante son los primeros 8 segundos que tenemos como seres humanos en nuestro subconsciente como tiempo para poder nosotros conectarnos, para poder nosotros enamorarnos de un espacio, enamorarnos de una propiedad. Y esto comienza desde los espacios desde afuera. Y esto va alineado a la narrativa que vamos a escuchar, porque es lo que vemos y es lo que escuchamos. Lo que escuchamos viene a través de la narrativa de la gente de bienes raíces y lo que vemos es la presentación de la propiedad a través de los espacios. Ahora vamos a hablarles de cómo funciona nuestro cerebro, la relación entre el cerebro, los sentidos y la compra de viviendas. Esta parte para mí es fascinante porque siempre he pensado que nosotros al tener una mejor comprensión de la parte psicológica, de entendernos nosotros mismos como seres humanos y cómo nosotros reaccionamos, cómo nosotros tomamos decisiones, cómo percibimos y cómo entonces nos influye lo que es el mundo exterior en lo que es nuestras sensaciones. Es muy importante cuando estamos tratando con clientes, bien sea en el mundo de bienes raíces, bien sea en el mundo hotelero, bien sea en la parte de servicios como tal. Y ustedes, una vez más, cuando ya tengan y escuchen todo lo que vamos a conversar el día de hoy, seguramente hoy mismo van a ponerlo en práctica y se van a dar cuenta, vamos a estar mucho más presentes y activos con cada uno de estos puntos que vamos a abarcar aquí, porque en realidad es parte del día a día y no lo internalizamos porque estamos tan ocupados a veces en algo tan automatizado, pero en realidad influye cada uno de los pasos de todo lo que son las decisiones en en nuestra vida cotidiana. Sí, bueno, quiero hablarles primeramente, aquí les quiero mostrar lo que es el cerebro. Les puse esta imagen aquí con colores para poder entonces identificar esto un poco mejor. Déjenme hablar aquí. Entonces, vamos a hablar primeramente cómo funciona nuestro cerebro. Como dije, tenemos de 8 a 10 segundos donde se activa todo lo que es esa conexión emocional, se activa la parte lógica y se activa también todo lo que son las sensaciones. Las tres partes principales de nuestro cerebro de la cual nosotros trabajamos neuromarketing es la parte visual, la parte auditiva y el neuromarketing kinestético. Eso quiere decir son todo lo que son los visuales de lo que vemos, lo que percibimos a través de las propiedades. Pero para poderles decir entonces de una manera más gráfica, tenemos la parte de la corteza prefrontal, que es la parte rosada, es la parte donde existe la lógica. Cuando estamos presentando una propiedad, aquí se activa esta parte del cerebro porque ahí es donde pensamos cómo vamos a hacer para poder dar el down payment, qué papeles necesitamos, cuál es el costo, cuáles son los beneficios a largo plazo, los riesgos financieros, el precio, la ubicación, la inversión. Esta parte es la que se activa. Pero algo bien interesante es que esta parte no juega el 100%, porque las decisiones de compra son un 90% emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, por más lógico que estemos nosotros pensando que vamos a hacer posible esta transacción, nuestra parte emocional es en realidad la que va a determinar si nos conectamos o no a esa propiedad y vamos a hacer lo que sea para que esa parte lógica
pueda tomar esa decisión y digamos, no, esta es la casa que quiero, vamos a ver cómo hacemos, pero la vamos a comprar. Y ese es el punto donde nosotros muchas veces tenemos que entender el funcionamiento de nuestro cerebro para poder entonces, cuando tengamos esa narrativa con ese cliente que está haciendo todas las preguntas de la parte lógica de nuestro cerebro, poder entonces también narrar todo lo que es los beneficios de las propiedades, de los espacios, poder tener esa preparación de poder contar historias que ustedes puedan entonces transformar esa parte lógica, que es la preocupación, la ansiedad, toda esa angustia, sobre todo en el momento que estamos pasando ahora, que es un momento bien importante porque hay mucha incertidumbre, pero el mundo de bienes raíces es un mundo que siempre va a estar presente, es un mundo que siempre va a ser parte de nuestras vidas porque son hogares. El mundo de bienes raíces no solamente son hogares, son establecimientos, si estamos en la parte comercial, está todo lo que es las inversiones extranjeras, la necesidad de un público de trasladarse a lo mejor por temporadas, entonces a otras partes y tener que utilizar, obviamente, propiedades. Entonces, el mundo de bienes raíces, independientemente estemos pasando por una situación como la estamos pasando hoy en día, nuestro enfoque tiene que ser entonces poder lidiar con esta parte del cerebro, esta corteza que es la parte lógica y poder entonces llevar la parte emocional, que es la que te relaja, la que te conecta, la que te permite ver más allá y poder entonces seguir viendo que el proceso de venta se puede hacer. Quizás tenemos que trabajar un poco la técnica, la narrativa, para poder entonces ayudar a este propietario a vender y ayudar a este comprador a abrirse a la oportunidad y poder dar toda la información necesaria. Por eso es tan importante entender que no se hacen las decisiones con la parte lógica, sino con la parte emocional, que es la parte del cerebro que está en la parte arriba. Entonces, vamos a hablar ahora del sistema, y este es llamado sistema límbico. Quiero hablar un poquito más de palabras técnicas, no somos expertos en la parte de ciencia, pero sí suficiente como para entender y poder explicar esta parte del proceso. Luego tenemos la parte del cerebro, que es la parte azul, que es el procesamiento sensorial. Aquí es donde se procesa pues todo lo que es las primeras impresiones, la percepción del valor de la propiedad y los espacios. Así que es bien importante entender que hay tres partes del cerebro bien específicos donde se realiza lo que es la toma de decisiones, donde incluye lo lógico, las emociones y la percepción del valor de los espacios y de lo que estamos adquiriendo. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que están pasando hoy en día y de las expectativas del cliente, cuando tenemos la oportunidad de poder informarnos un poco más, lo cual yo lo veo como algo positivo, que tenemos todos estos programas, y por eso lo puse aquí, lo que es los programas en Netflix, y ya lo mencioné anteriormente, es importante ver cómo ese cliente que está buscando una propiedad ahora o a futuro, ve estos programas y tiene una expectativa no solamente de lo que es el proceso, cómo la gente de bienes raíces se presenta, cómo la gente de bienes raíces, pues si va a vender la propiedad, en este caso de un dueño de una propiedad que quiere ponerla a la venta, espera que se hagan videos, espera de la fotografía, espera una cantidad de cosas. Pero entre esa espera y la acción que tiene que ser tomada para que sea como se presentan en los shows, sobre todo porque se ven espacios preparados, se ven espacios donde se ve el flujo de espacio, la disposición de los muebles para que el espacio se vea más amplio, la iluminación, los colores y las texturas. Todo esto tiene un plan estratégico y por eso es importante cuando los agentes de bienes raíces van a vender, van a tratar de lograr tomar esa propiedad para la venta, poder explicar todo lo que es el funcionamiento de la preparación estratégica y poder también entender una comprensión de poder utilizar cómo la psicología influye y podemos explicar el proceso de la activación de los sentidos, explicar el proceso de lo que es la parte lógica, la parte emocional y la parte entonces sensorial, donde se hace la magia de la fusión del neuromarketing, el interiorismo estratégico y la narrativa de ustedes a través de los espacios. Y como vemos, la expectativa siempre va a ser a nivel de todo lo que son los sentidos. Ahora pasando para explicarles a ustedes cómo funcionamos nosotros los cinco sentidos a través de los espacios. Y esto es bien importante y ahí es donde vamos a hablar primero del neuromarketing visual. El neuromarketing visual es cuando trabaja la parte de lo que vemos, lo que percibimos.
y el 90% de lo que se queda en nosotros es totalmente visual. Cuando una persona o a ustedes les ha pasado, visitamos una propiedad, automáticamente al abrir esa puerta o simplemente al caminar en el proceso de llegar hasta la entrada de la casa, estamos observando automáticamente. Eso es parte del proceso subconsciente del ser humano. Y en realidad el 90% de lo visual es lo que se va a quedar, se queda en nuestra memoria. Entonces es muy importante cómo percibimos los espacios. Y esto pasa justamente cuando entramos a una propiedad y están esos 8 segundos. Al abrir esa puerta, todo lo que vemos va a emitir una emoción. Y una emoción donde va a ser una conexión emocional a través de lo que vemos en la posición, si vemos espacios sumamente cargados, si vemos espacios sumamente fríos, si vemos espacios que a lo mejor tienen una cantidad de distracciones, como hablamos, de fotografía, diplomas, incluso el arte. El arte es una pieza bien importante en lo que es las viviendas, sobre todo cuando las vamos a presentar. El arte habla por sí solo, tiene un lenguaje subliminal que no tenemos que nosotros escuchar de lo que se presenta en una pieza de arte, pero sí vemos y nos conectamos. Entonces, si tenemos mucha personalidad dentro de los espacios, ocurre entonces una desconexión en esos primeros 8 segundos. Así usted, el agente de bienes raíces, recorra todo el espacio, se crea una historia en cada uno de los espacios para narrar una conexión. Si esa propiedad tiene todas estas distracciones y no hace esa conexión a través de lo visual, va a ser no vamos a decir pérdida de tiempo, pero sí va a haber una posibilidad de que no haya esa conexión de pertenencia, esa ilusión de verse a lo mejor en esa propiedad, e incluso de ver el estilo de vida que muchas veces nosotros ofrecemos y vendemos a nuestros clientes a través de nuestras propiedades. Así que es bien importante cuando entendemos que la parte visual hace e influye en la toma de decisiones, poner en práctica todo lo que es una estrategia previa cuando estamos preparando los inmuebles para presentarlos. Luego pasamos a lo que es neuromarketing auditivo. Es bien importante que entendamos que lo que escuchamos también se conecta a lo que vemos. La narrativa de los espacios son historias. Estamos contando historias a través de cada uno de los espacios dentro de la propiedad. Ustedes están vendiendo sueños, están vendiendo estilos de vida, están vendiendo también lo que es una propiedad, bien sea para una familia, bien sea para un inversionista, bien sea para alquiler por temporada. Todo tiene una narrativa distinta que va a conectar las emociones, que va a activar entonces lo que es la parte sensorial, y por eso es tan importante que usted como agente de bienes raíces sepa de que este paso de preparación es importante, porque usted puede contar la historia, pero si lo que se ve visualmente no está alineado, las palabras van a pasar a ser desapercibidas. Por eso es tan importante que la narración del discurso, de la descripción de los espacios, la descripción de los beneficios de la propiedad, la descripción de los materiales, de lo que se queda dentro de la estructura, vaya alineado también con la parte visual. Por eso neuromarketing habla mucho de lo que es la neuromarketing visual, neuromarketing auditivo y neuromarketing kinestético. Entonces, vamos a pasar al kinestético. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es donde toda la parte sensorial se activa. Aquí es donde vamos a poner en práctica todo lo que son las texturas, la iluminación, todo lo que es lo que se ve, lo que se percibe sin ser tocado, que son todos los materiales. Por eso es tan importante cuando nosotros hacemos un plan estratégico para preparar estas viviendas, pensar cómo se va a ver y qué es lo que va a transmitir a través incluso de las pantallas, las fotografías cuando colocamos, por ejemplo, una sala, les voy a dar un ejemplo y luego les mostraré con imágenes, una sala que está completamente desordenada, los cojines están mal puestos, están arrugados, hay exceso de desorden. Lo que se siente allí en realidad se activan los 5 sentidos y sentimos, vemos desorden, lo cual es por la parte visual, a través de lo que es, percibimos que las texturas están viejas, están desgastadas, está sucio, debe haber polvo, eso inconscientemente es lo que percibimos. Lo que olemos con el olfato, pues percibimos que a lo mejor hay humedad, se siente a lo mejor un espacio que se siente pesado a nivel de lo que es el aire.
Y luego lo que es la parte de poder entonces, del tacto, ya sabemos que las texturas elevan la experiencia. Por eso, cuando hablamos de interiorismo hotelero, y eso es lo que nos conecta, es cuando nosotros percibimos una cama de un hotel bien preparado estratégicamente, sobre todo hoteles de cadenas altas. Sabemos que lo que es el material que utilizan en las camas, en los cojines, los colores, la iluminación, todo eso está preparado estratégicamente porque activa todos los sentidos y nos conecta y nos hace sentir esas ganas de quedarnos, esas ganas de volver. Lo mismo pasa con las propiedades que necesitamos tener esa misma conexión. Necesitamos hacer que el cliente que está visitando una propiedad a la venta no solamente se enamore de lo que ve, sino de lo que siente y de lo que escucha de parte de ustedes. Entonces, el proceso de venta se agiliza de una manera automáticamente porque se ha tomado en cuenta estratégico todos los aspectos que van a tener influencia en lo que es las tomas de decisiones que se hacen luego de visitar 3, 4, 5 propiedades y queremos nosotros minimizar ese proceso para que entonces ustedes puedan tener no solamente el cierre de una venta, sino el cierre de muchas ventas al mismo tiempo. Bueno, vamos a seguir aquí. Déjenme ver. Ok. Quiero recordarles entonces y pasar nuevamente a los puntos principales que acabo de hablar, que el 95% por ciento de las decisiones de compra se toman de forma emocional y se justifican con lógica. Y el 90% de los compradores comienza su búsqueda online, por lo que las imágenes stage, o sea, preparadas, generan más clics, visitas y atención. Y recordar que la primera impresión empieza en los primeros 8 segundos y el 90% de la información procesada por el cerebro es visual. Las propiedades que generan una experiencia emocional se venden más rápido y con mayor valor percibido y los compradores no recuerdan lo que ven, sino lo que sienten cuando lo ven. Esto es lo más importante. No es lo que ven, sino lo que sienten cuando lo ven. Aquí es donde activamos los sentidos, la parte sensorial y la parte entra entonces de la conexión emocional. Y bueno, hablamos también de las estrategias claves para aplicar la neurociencia en el home staging y como les dije, la iluminación es importantísima en los inmuebles, la iluminación. Por eso es que nosotros cuando hacemos los recorridos con los clientes y los agentes de bienes raíces, lo primero que activamos es déjenme ver los espacios, qué tan iluminado de manera natural como artificial se encuentran. Así que esto es bien importante porque esta es la primera sensación cuando entramos a un lugar. Luego, los colores adecuados. Por eso los tonos neutros son los que nosotros de por sí sugerimos cuando hay que hacer, vamos a hacerle un makeover a lo que es estas propiedades y poder invertir, así sea un monto mínimo, pero hacer estos cambios tan particulares como son la iluminación, chequear muy bien lo que es la iluminación en cada espacio, tanto natural como artificial y los colores en las paredes, que también es sumamente importante. Si tenemos espacios que están con colores muy oscuros, pues eso también hace que no haya una conexión al entrar a ellos y por eso nosotros recomendamos paletas de colores más neutros que le den amplitud a los espacios y también los colores hablan por sí solos, lo cual es una clase completamente dedicada a colores porque los colores tienen su lenguaje y es muy importante en el proceso de venta cuando estamos mostrando propiedades. Luego pasamos a lo que es la distribución de los muebles y cómo presentamos los espacios a nivel de posicionamiento de las piezas principales. Aquí es donde a veces nos pasa que vemos muebles en línea donde están sobrecargados. Por eso saber lo que es un balance adecuado ayuda entonces a que ese propietario entienda de una manera específica de cómo distribuir lo que ya tiene dentro de sus espacios, lo que tiene que retirar cuando hacemos esa introducción de lo que es la estrategia para poder preparar los inmuebles. Y luego los estímulos sensoriales, donde hablamos entonces de texturas, de aromas y de la música ambiental. La música entra también por la parte auditiva. Nosotros recomendamos muchísimo que coloquemos una música de fondo y eso se aplica de lo que es el interiorismo hotelero. Cuando entramos a un lobby, para que ustedes más o menos se conecten, pues allí siempre va a haber una música de fondo, que es una música instrumental, la cual te da
ese sentido acogedor, ese sentido de relajación de los espacios y conecta y te eleva de una manera subconsciente a conectarte con las emociones que transmiten los espacios a nivel de toda la parte sensorial. Los colores, las texturas, la decoración, los aromas, toda esa parte que te va a activar y te va a dar ese sentido de conexión y pertenencia y ganas de volver o quedarte allí. Que eso es la parte psicológica que trabajan. Aquí empezamos con la parte ahora de visión. Vamos a visualizar espacios para que podamos entonces conectar todo lo que yo ya les he dicho a través de la activación en nuestro cerebro, tanto con lo que es la percepción de los espacios de la manera visual, de la manera con los sentidos, que activamos la parte de los sentidos, donde van a influir los espacios, no solamente los colores, las texturas, pero también lo que es la ambientación. La ambientación y eso automáticamente a través de la pantalla va a activar lo que es la parte nuestra del olfato porque inconscientemente nos da la sensación del espacio, la imagen que podemos proyectar. Esta casa es una casa que cuesta más de $1 millón. Bien tradicional, aquí no estamos hablando de decoración ni interiorismo, sino que estamos hablando de la parte estratégica. Y como ustedes pueden ver, la persona pensó, el propietario, que dejando los espacios como estaban bien. Tuvimos que hacer pues una narrativa explicando todo el proceso para poder incluso destacar que lo que era lo que se está vendiendo dentro de la propiedad, tanto que es la vista hacia la parte trasera de la casa, que es lo bonito de ese patio, estaba bloqueada por lo que era el sofá y los elementos distractivos que distraen, perdón, a la vista, que era una mesa tan sobrecargada. Ahora miren ustedes el cambio simple con los mismos muebles, la misma posición de la mesa porque estaba centrada, que ese es otro punto focal que tenemos que siempre ver cómo centramos todas las piezas para que estén alineadas y van a ver entonces el cambio. Aquí tienen la misma mesa, se retiró el sofá para dar amplitud, se colocan otras piezas que estaban dentro del mismo espacio, porque esa es la importancia de la rotación de lo que es y la distribución del espacio con las piezas que tenemos. Y pasa mucho cuando las casas están habitadas, que son la mayoría de los inmuebles que estamos vendiendo. Las personas viven en ellas, pero vivir es una cosa y presentarla a la venta es otra. Siempre hay que hablar de lo que es hacer un make-up, como ponerle maquillaje al espacio para que entonces podamos presentarlo de una manera estratégica. Aquí se ve de otro punto, de otro ángulo y como pueden ver, pues ahí tienen la mesa que se veía de esta manera, el espacio sobrecargado, el espacio que distrae. Si ponemos una fotografía así, que pasa mucho, que vemos en redes, que vemos en las plataformas, las propiedades presentadas tal cual están. Ahí es donde viene de parte de ustedes la gente de bienes raíces de poder entonces saber cómo manejar a ese profesional de la fotografía y video porque ellos simplemente van y toman la fotografía. Ellas no están allá para mover cosas, ellos hacen su trabajo y si la propiedad está como está, así va a salir en las redes, lo cual de verdad es una lástima porque se pueden hacer cambios tan simples y poder entonces presentar los espacios de una manera completamente distinta, donde se ve el potencial, la fluidez del espacio, la cantidad de espacio, incluso el poder colocar piezas así como esta mesa grande y poder entonces contar la historia de que una familia puede sentarse a disfrutar de una buena cena, compartir con amigos, y esa es la narrativa que va alineado a las imágenes. Si la imagen no está alineada a lo que usted dice, pues es como que estuviéramos hablando a una pared, porque en realidad lo que se está enfocando es lo que estamos viendo. Luego tenemos espacios vacíos, fríos. Este espacio estaba presente así, era un apartamento para alquiler en el Hotel St. Regis, que tiene también residencia. Y bueno, se hizo aquí lo que era una puesta en escena, porque este apartamento era de inversión, era un inversionista que lo estaba buscando alquilar y era para temporadas cortas o largas y a profesionales que están en el centro de la ciudad, en Toronto, y están en una propiedad que está alineada a lo que es la parte hotelera. Entonces, lo que era el interiorismo aquí tuvo que hacerse de esta manera para poder hacer espacios neutros, acogedores y que fueran abiertos pues para el tipo de cliente, que en este caso eran profesionales jóvenes, deportistas y personas que les gusta pues estar en el centro de la ciudad y por ende pues se tuvo que
complementar con muebles, ya que estuvo sentado en el mercado aproximadamente como 4 meses que no se podía alquilar ni tampoco vender. Entonces el inversionista dijo, bueno, vamos a amoblarlo, vamos a ponerlo a la venta para temporadas y se alquiló en 2 semanas. Entonces también vemos, por ejemplo, estos espacios así. Y me van a decir, Carla, ¿por qué presentas algo tan horrible? Pero muchas veces cuando hacemos nosotros nuestra visita a las propiedades que vamos a vender, pues vemos las casas como están en el momento que las personas viven allí. La narrativa de ustedes y poner ese plan estratégico para poder entonces activar y poder entonces conectar a este dueño de esta propiedad que los cambios deben hacerse y poder explicar por qué el proceso debe tener todo unos pasos establecidos para poder impactar en las redes. Muchas veces hay una técnica muy simple que es simplemente tomar una foto con su teléfono y mostrársela al cliente y decir, esto es lo que percibimos a través de la pantalla si no ponemos lo que es la estrategia en acción. Y fíjense esto, aquí es la misma habitación, tiene la misma cortina, tiene la misma mesa de noche, la misma cama, simplemente utilizamos la técnica del interiorismo estratégico a través de colores, iluminación natural, iluminación artificial y la simplicidad de lo que es las texturas. La diferencia es del cielo a la tierra. Cuando usted va a Es presentar, increíble. es increíble, de verdad que sí, porque por eso me gusta a veces mostrar fotos que cuando ustedes la ven se impresionen, porque en realidad es el mismo espacio, es solamente una técnica simple que podemos nosotros tenerlo ya preestablecido con nuestro contrato, cuando vamos como agentes de bienes raíces, a sentarnos con ese cliente, decir, perfecto, acordamos el precio, acordamos en lo que es el porcentaje de la comisión, acordamos en todo lo que es el proceso de venta, pero ahora vamos a hacer la parte principal para poder lograr que este precio que queremos obtener por esta propiedad pueda hacerse de la manera más efectiva, rápida y que no tengamos a lo mejor propuestas por debajo del precio que queremos obtener solamente por el hecho de no tomarnos el tiempo de haber hecho este plan estratégico con nuestro cliente y decirles a ellos, ok, aquí está la guía, aquí están los pasos, aquí tiene todo, póngalo en práctica, esto simplifica el proceso de poder entonces cambiarse ustedes a una nueva propiedad, nada más con empezar a remover las cosas que ya no necesitan. Y si hay necesidad, de todas maneras, de buscar a alguien que sea especialista en interiorismo, estamos en Norteamérica y el servicio está a disposición. Y si usted tiene su equipo, también puede entrenarlo para que puedan hacer este tipo de, este paso fundamental dentro de los servicios que usted ofrece. Y el servicio entonces de usted de posicionar esta propiedad pasa a ser enfocado en el proceso de venta, incluso eleva la percepción de lo que usted hace cuando usted tiene este otro paso estratégico asignado o al propietario o asignado a una persona que esté dedicada a hacer este tipo de servicio, porque usted se dedica entonces a lo que es el marketing inmobiliario, que son lo que es la fotografía, sus videos, su preparación, dónde lo va a colocar, cómo va a promocionar este inmueble y entonces hacer ese proceso muchísimo más rápido. Y ahí es donde viene lo que es el generar dinero muchísimo más rápidamente, muchísimo más rápido, de manera efectiva y poder entonces minimizar esos dolores de cabeza cuando tenemos propuestas por debajo del precio o también cuando llevamos personas y podemos leer ese lenguaje corporal, cuando ven los espacios de verdad que dicen, ¿cómo es posible? No veo mi mueble, mis muebles aquí, no veo mi familia aquí o no veo mi estilo de vida aquí. Aquí les presento también algo que es bien común, es cuando las personas decoramos de más, sobrecargamos los espacios, lo cual está bien si ese es su estilo de vida cuando está viviendo, como siempre decimos, cuando hacemos el interiorismo estratégico, que le llamamos, que se llama home staging, es despersonalizar. Carla, una pregunta. Dime. Qué pena. ¿La foto anterior fue amoblada virtualmente o fue No, físicamente cambiada? físicamente, fíjate que aquí se cambiaron las lámparas, estas son las mismas mesas,
Se Ujú. usó un cubrecama neutro, cosa de no llamar la atención en la fotografía. Se agregaron estas tres piezas, que muchas veces los elementos que podemos agregar, las personas tienen tantos elementos dentro de la misma casa que simplemente es posicionar lo que son los accesorios, los cuadros, pero simplificar. La idea aquí siempre ha sido es despersonalizar, porque los espacios tienen que ser neutros, porque si llega una pareja que es una pareja joven, una pareja que tiene alguna religión en específico, no hay imágenes, no hay distracción, entonces se enfocan solamente en lo que es el espacio. Si ven atrás, déjenme ver aquí si puedo regresar, son las mismas mesas, es la misma cama, Sí, es es la verdad. misma cortina, es el mismo espacio y es el mismo color incluso de pared. La diferencia está, y esto es bien importante, y gracias por preguntar eso, Lina, es que la fotografía, lo profesional de la calidad de la fotografía es primordial. Por eso que la inversión, y se los dije anteriormente, cuando ustedes hacen la inversión con ese profesional de fotografía inmobiliaria, tienen que ver bien la calidad en la cual presentan, porque eso va también a identificar lo que es su marca personal, el tipo de claridad de foto, si los ángulos que se toman, cómo entonces posiciona la propiedad, los videos de tal manera igual, si hay algo que hay que tomar en cuenta visualmente antes de que comiencen el video, siempre es buena esa comunicación con ese profesional que muchas veces van sin estar nosotros presentes como agentes de bienes raíces o como home stagers, pero y llegan y toman todo lo que ven tal cual está. Entonces, ese es el problema que se presenta muchas veces en las fotografías y lo van a ver más adelante, que cómo hace la diferencia una fotografía profesional bien tomada, que esté resaltando el espacio como tal, a una fotografía tomada de manera informal con un teléfono o con un profesional que no ha tomado en cuenta iluminación, acabados en lo que es la parte de el tono de la fotografía. Hablando aquí, les muestro entonces, esto está sobrecargado, plantas, pero miren la diferencia para no extendernos mucho aquí, pero miren la diferencia y esto es también una casa, un caso real nuestro, de que hemos cambiado lo que es nada más el quitar, el simplificar y el poder entonces enseñar lo que es la función del espacio, que es una oficina, por más que dejemos muebles que son pesados, madera, silla negra, eh, ciertos elementos verdes, tenemos la planta que está aquí, igualmente el espacio se puede ver, se ve lo que se queda con la propiedad, que son lo que es, por ejemplo, en este caso, lo que cubre las ventanas y todo el espacio, la condición de los pisos, la condición de los rodapiés. Eso es bien importante porque sobrecargada, obviamente no podemos apreciar nada, sino que vemos que es una oficina, pero ni siquiera podemos imaginar cómo nosotros podemos posicionar el escritorio. Luego tenemos esta casa. Esta casa la hicimos y les estoy mostrando las casas. Nosotros hacemos inmuebles desde los más sencillos hasta inmuebles que pueden costarte 20, 25 millones de dólares. No porque el inmueble sea de un nivel de lujo, quiere decir que está bien preparado. Siempre las casas están con lo que es la personalidad de las personas que viven en ella. Entonces, por muy simple que sea la propiedad, necesita preparación y quizás aún más, pero simplificando. Y las propiedades lujosas necesitan una preparación estratégica que va a vender y va a posicionar, porque si estamos invirtiendo en algo tan alto en valor, las expectativas son mucho más altas. Entonces, esta propiedad, fíjense, aquí hubieron cambios increíbles. Incluso ustedes pueden ver, hay una cantidad de elementos que cuando yo entré en esta propiedad con Edilka, tuvimos que tragar así y decir, bueno, nosotros siempre vemos más allá, que eso es algo bien importante, lo que es la expresión. Cuando nosotros vemos espacios sobrecargados, siempre tratar de desconectar las emociones en nosotros mismos, porque en realidad, si tenemos ese plan y esa visión estratégica y podemos aplicarla, sabemos que eso no va a ser lo que vamos a presentar. Por eso es importante tener este conocimiento, entenderlo, internalizarlo y aplicarlo en el día a día, tanto en lo que estamos conversando como en lo que estamos presentando. Fíjense el cambio en esta casa. Aquí no se pintaron las paredes, es el mismo color. Esta fue una fotografía que se tomó con mi celular. Ustedes me ven en el espejo justamente aquí. Miren ahora el espacio. Fíjense la calidad de la fotografía.
Fíjense que es la misma mesa, ya les voy a decir aquí, ay, cada vez, déjenme ver aquí qué pasó. Es la misma mesa, se retiró la alfombra para poder entonces ver la condición y arreglar, porque aquí sí tuvieron que, habían animalitos en la casa, entonces se tuvieron que acomodar los pisos, tuvieron que tachar algunas cosas que se removieron, por ejemplo, esta jaula que tenían aquí para mantener a sus perritos se retiró y obviamente en la parte de la escalera se tuvo que pintar y poder tachar ciertos detalles. eh, y se presentó de esta manera. Aquí ven, aquí era la jaula que estaba, no se colocó exceso de decoración, se simplificó y se quitó la alfombra. Si se dan cuenta, es la misma lámpara, se cambió la iluminación, se abrieron las cortinas para que la luz natural entrara y entonces se presentó de esta manera el inmueble, cosa que la persona que venga pueda ver el espacio y pueda ver entonces la posibilidad de ellos visualizar sus cosas dentro del espacio sin tener distracción. No hay exceso de decoración. Vamos a otra fotografía. El cliente en este caso, la gente de bienes raíces dice, necesito el servicio de ustedes para que puedan entonces poder dar lo que es el plan estratégico para presentar esta propiedad. Esta propiedad tenía 3 habitaciones. Ellos simplificaron a su manera, pensando que, bueno, tomando en cuenta lo que explicó la gente de la iluminación, las texturas, los colores, ellos simplificaron. Pero fíjense que aquí todavía hay bastante distracción, esto de aquí está mal posicionado, van a ver incluso la calidad de la fotografía y todos los elementos que distraen a nivel estético. Fíjense luego la fotografía con los cambios simples. Esta es la misma habitación. Hay un balance en lo que es la apertura de las cortinas para que entre la luz natural. Tenemos aquí lo que es el posicionamiento de los muebles, es el mismo. Se retiraron los cables, se escondieron cables, se colocó un color neutro, que fue simplemente cubrir la cama en un color completamente neutro para que no hubieran distracciones, porque en sí el espacio era bastante limitado por la cantidad de muebles y hay veces que nos encontramos con espacios que los clientes no pueden a lo mejor mover las piezas porque, bueno, quizás por motivos personales, pero entonces podemos hacer que el espacio igual luzca de una manera atractivo, las personas puedan percibir el espacio que se va a quedar con la propiedad y entonces ver lo que es una presentación completamente distinta a lo que era anterior, que era así. Luego pasamos a esta oficina, que es en la misma casa. La presentación iba a ser tal cual. Ellos creyeron que con retirar esto y retirar lo que era el playpen iba a ser suficiente, pero aquí igualmente tuvimos que tomar lo que eran los puntos principales de lo que es iluminación, textura, la ubicación de los muebles y en lo que es la parte emocional para poder hacer esto y poder entonces transmitir lo que es un espacio funcional con el mismo número de elementos, los mismo número de pantallas, con el mismo sofá. Aquí no se colocó ni siquiera un cuadro, sino que se enfocó simplemente en el espacio. En este caso, era una propiedad que necesitaba pues mínima inversión. Entonces aquí lo que hicimos fue simplificar lo que era la parte de interiorismo estratégico. No nos fuimos a colocar ni a comprar exceso de cosas, pero tampoco teníamos cómo reutilizar cosas dentro de la casa, ya que no lo habían, pero simplemente simplificando el espacio, ubicando lo que eran los accesorios, escondiendo ciertos detalles. Miren la diferencia que va desde aquí y obviamente la calidad de la fotografía. Por eso es bien importante lo que presentamos en redes. Fíjense ahora, esto lo acabo de ver y lo coloqué esta mañana, porque esto es un inmueble en Miami, cuesta $730,000, que me pareció, ok, el precio, es un inmueble bastante grande, tiene 4 habitaciones, tiene acceso a piscina, un área que a lo mejor para una persona que anda buscando un estilo de vida donde quiera tener acceso a lo mejor a espacios grandes, baños completos. Ven este inmueble, ven ese precio, ustedes como agente de bienes raíces, su comisión, bien sea el 5%, el 3%, 4%, lo que ustedes
vayan a acordar con ese dueño de ese inmueble. Es un dinero que en realidad ustedes quieren cerrar esa venta rápidamente, ustedes quieren que esto se agilice. Y si presentamos este inmueble ahorita está a la venta. Imagínense la percepción después de yo haberles contado cómo funciona el cerebro, cómo nosotros nos conectamos a los espacios, cómo nosotros percibimos a través de nuestros sentidos y cómo la parte de neuromarketing y el staging estratégico, que es el interiorismo estratégico, hace un papel tan importante dentro de la presentación de las propiedades. Ustedes como agente de bienes raíces, entrar a esta propiedad les va a costar 3 veces el esfuerzo de poder entonces describir los espacios y decir, bueno, aquí se va a quedar esa lámpara, se quedan a lo mejor algo que está en las paredes o miren la condición del piso. ¿Por qué? Porque no van a poder hacerlo por la cantidad de distracción que hay. El ser humano, como dije, tiene 8 segundos para enamorarse, así recorra el espacio y pase el día completo dentro de esa casa. Aquí no vemos ni el potencial de los espacios, no vemos la calidad de los pisos, no vemos si las paredes están en buena condición. Lo que vemos es aglomeramiento de muebles, de accesorios, de elementos en las paredes, no hay fluidez de espacio, no hay coordinación visual. Entonces, como dijimos, el 90% de lo que nosotros recordamos es lo visual. Y no es lo visual, es lo que nos hizo sentir lo que vemos. Entonces aquí si me preguntan a mí, yo veo desorden, no veo un espacio elevado, no se conectan las emociones, no hay ni siquiera algo que llame la atención y me haga sentir elevada. Y lo que uno quiere en realidad es elevar esa experiencia. Y por eso es importantísimo conocer cómo guiar a ese propietario para que no solamente retire todo esto, simplifique, pero decir el por qué esto distrae. Las fotografías, elementos religiosos, el desorden, las cosas personales, retirar la personalidad. Y eso le va a facilitar a ustedes la presentación del inmueble, poder cerrar esa venta por $730,000 y no por menos, y poder entonces generar esa venta de una manera rápida, poder ustedes verse pagado por el servicio que están presentando, porque es un servicio que lleva una cantidad de aspectos fundamentales para poder nosotros entonces dar el servicio a este cliente y poder encontrar esa propiedad perfecta. Entonces, por eso quise ponerles esto aquí de último minuto, porque entré, como dije, a lo que eran las plataformas y a ver cómo estaban algunos inmuebles como ejemplo y me encontré con esto que de verdad me impactó porque incluso la cama ni siquiera fue tendida bien y se tomaron las fotografías. Aquí, por ejemplo, un fotógrafo puede cobrar $2,000, fotografía y video, $2,500, $1,500. Entonces, si nos ponemos a ver, es una inversión que la gente de bienes raíces tiene que hacer porque las expectativas es que ustedes estén presentes en las redes, hagan videos, hagan incluso recorrido de 360, que ustedes puedan mostrar todo lo que son los espacios. Todo eso es dinero, es inversión de parte de ustedes que de por sí, obviamente, si se vende rápido, eso con la comisión que se genera, pues sobre eso pasa a ser entonces una inversión para ustedes, pero hay que hacer una inversión bien hecha. Y eso es solamente en la preparación, no es solamente en la fotografía, sino también en la preparación de ustedes a nivel de cómo enfrentar este mercado y estas exigencias que han cambiado y van cambiando eh, tras el día a día porque las expectativas son distintas y necesitamos entonces seguir evolucionando para posicionarnos siempre como referente. Luego tenemos, y les voy a hablar rápidamente para cerrar ya esta clase, lo que es el diseño hotelero, que es la fusión estratégica detrás de nuestros métodos de la preparación del inmueble. El diseño hotelero y el home staging comparten una sola misión: transformar espacios en experiencias que conecten emocionalmente. En el competitivo mundo de bienes raíces, aplicar estos principios puede ser la clave para activar emociones, acelerar decisiones y aumentar el valor percibido de cualquier propiedad. Recuerden siempre que la experiencia viene a través de los sentidos, multisensorial. Y aquí les coloco, eso incluye iluminación, colores, texturas y aromas bien pensados, cómo huelen los espacios. Y todo esto es la preparación previa cuando uno se sienta con este cliente. Luego, neutralidad y sofisticación. El diseño, el interiorismo, donde muestran los espacios amplios, donde usted eleva la sensación a través de los inmuebles, bien sean sencillos, bien sean lujosos,
es el mismo método y la misma función y la misma finalidad. Y la distribución estratégica de cada espacio para que genere entonces ese sentido de pertenencia, de confort. Por eso cuando hablamos de diseño hotelero, hablamos entonces de todo lo que emite y toda esa estrategia detrás del diseño que se hace cuando se está formando un espacio en un hotel, como son los lobbies, como son las salas donde, para lectura, las habitaciones, todo eso está pensado, los restaurantes. El diseño hotelero incluye todo lo que es esa conexión que no se siente, pero se percibe. Entonces, cuando ustedes hagan esta práctica a partir de hoy y vayan a lo mejor a un restaurante, desde la comunicación que tenga esa persona que los va a atender, como la decoración y la funcionalidad del espacio, la música y los aromas, es todo basado en lo que es el diseño hotelero para entonces poder hacer que esos establecimientos sean establecimientos que conectan, que vendan y que atraigan público. Y por eso es importante cuando nosotros hablamos de lo que hacemos como nuestro programa de interiorismo estratégico con neuromarketing, es justamente fusionar esto para poder entonces presentar inmuebles que no solamente sean presentados de una manera informal, sino que se tomen en cuenta todos estos aspectos. Este es otro ejemplo y esto va alineado a lo que es la parte hotelera. ¿Por qué? Este apartamento es en el Ritz-Carlton también tiene la parte de residencia. El dueño de esta propiedad era también lo compró para inversión, lo quería mostrar, pero tenía que presentarlo estratégicamente. Obviamente se iba a condicionar con muebles, pero aquí vamos a hablar específicamente de lo que era la habitación principal. Estamos hablando del diseño hotelero. Si presentamos algo simplemente así, no conecta. Cuando hablamos de lo que es el diseño hotelero, tenemos que hablar de iluminación, textura, emociones y todo lo que es el despliegue estratégico de las piezas. Aquí hay simplicidad. Ustedes ven lo que es la importancia de la parte de decorar la cama, porque la cama refleja descanso, relajación, te refleja también lo que es el sentir, el tacto, también refleja a la vista el orden, pulcritud y también lo que es la parte sensorial de lo que tú sientes. Los sentidos se elevan a través de una buena calidad de lo que nosotros percibimos, a través de lo que olemos, sentimos, vemos y también ambientamos a través de lo que es el sonido. Aquí la persona no solamente está vendiendo lo que es obviamente el interiorismo, sino que también aquí se vende la vista. Por eso es tan importante cuando narran la historia y narran lo que es la descripción de los espacios, que no solamente trasladen a ese cliente a lo que van a vivir y hacer su estilo de vida dentro de esa propiedad o ese espacio específicamente, sino a poder conectar los sentidos tanto del exterior con el interior y todo lo que esa propiedad trae como beneficios, dónde está ubicada, el metraje, los acabados, todas las propiedades y todo lo esencial que va a enamorar a ese cliente para que ustedes entonces puedan cerrar esa venta rápidamente. Igual aquí hablamos de los baños, cómo se presentan con lo que es la parte hotelera, es todo lo que es la simplicidad y poder conectar esa visión de spa o de a lo mejor de sentirnos pues que todo es muy blanco, no tenemos distracción y podemos vender los espacios de una manera que está acorde al estilo de propiedad, que es bien importante. Y bueno, para no extenderme más y dar espacio a lo que es las preguntas y respuestas, quiero leerles esto para cerrar. El interiorismo estratégico no se trata solo de estética, sino de crear experiencias que conecten con las emociones. El home staging es el puente entre la razón y la emoción en la compra de una propiedad. Bien importante, la razón y la emoción. Cuando aplicamos los principios del diseño hotelero y el neuromarketing, logramos que los compradores no solo vean un espacio, sino que lo sientan, lo deseen y lo recuerden. Acuérdense que todo lo que vemos no es lo que vemos, sino cómo nos hace sentir. Si preparamos una propiedad con intención y estrategia previa a la venta, no solo hacemos la propiedad más atractiva, sino que aceleramos su venta y aumentamos su valor percibido. Qué importante es eso. No solamente la hacemos más atractiva, sino que aceleramos la venta y aumentamos su valor percibido. Esto es clave para cerrar entonces propiedades con éxito. Poder aumentar el valor percibido es lo que va a llevar tener este plan estratégico.
Y por eso cuando una casa despierta emociones, se convierte en un hogar antes de ser comprada. Y por eso los dejo con esto, esta última frase, y vamos a la parte de preguntas y respuestas, porque me imagino que tienen bastante, a lo mejor, preguntas o incertidumbres o a lo mejor detalles que quieran quizás retomar, pero quiero dejarlos con esto que dice, la clave del éxito inmobiliario no está solo en mostrar propiedades, sino en vender experiencias memorables. Así que bueno, gracias a todos de verdad por estar aquí presente y poder dedicar este tiempo para poder entonces entender un poco más cómo podemos nosotros mejorar nuestro proceso de venta y poder estar más consciente cómo podemos incluso entender a nuestros clientes a un nivel subconsciente y poder entonces manejar nuestra narrativa mejor y poder generar más dinero con ventas cerradas y comisiones más elevadas. Wow, excelente, Carla. Muchísimas gracias por toda la información, todas las imágenes. Creo que se nos quedó grabado. Mira, por aquí hay una pregunta que cuando se hace el stage, todo lo que se agrega se queda con el cliente o es prestado. Bueno, todo depende, ¿no? No sé si Adilka quieras tú a lo mejor contestar Sí, esto. está bien, yo lo puedo contestar. Mira, eso depende, porque como en la casa, eh, la propiedad que hicimos en el Ritz, por ejemplo, esa era para un turnkey ready, para rentar, así como estaba. Entonces, todo eso se compró el mismo cliente, fue la inversión, parte de la inversión. Pero si es un stage, lo único que se tuvo que, por ejemplo, la foto esa que todo el mundo quedó con el cuarto, que era el mismo cuarto, que pensaron que era como una AI. No, ahí nada más se le tiene que pedir al cliente que vaya a un HomeSense, a un lugar así, compre un sobrecama blanco y muchos de los stagers, por ejemplo, nosotros ah, tenemos accesorios y cosas así que nosotros le damos ese servicio también al cliente de poder rentarle esas cosas. O también ellos mismos en la casa pueden tener cosas que como uno ya conoce y sabe, coger cosas de otros cuartos y usarlas también. Es como un recycling de lo que ya tienen y ver el potencial de cómo puede ayudar. Entonces, en la cama esa nada más se quitó, fue orden, fue organizar, despersonalizar y ponerle un sobrecama blanco, comprar unos pillows de decor y ya. Bueno, también se pusieron lámparas nuevas, pero eso puede ser de otro cuarto o también se Claro, pueden quitar. Eso depende del stager. perfecto. Algo Súper, mira, importante, otra Lina, pregunta. para poder completar lo que dijo Edilka. Fíjate que nosotros tenemos, preparamos a los agentes justamente para esa parte, cuando las personas viven dentro de la casa y que no tengan a lo mejor que invertir, vamos a suponer así, de que diga, bueno, no quiero gastar más, entonces nosotros preparamos unas listas que el agente de bienes raíces le da al propietario para poder entonces entender un poco más de lo que tiene que tener un espacio y qué es lo que tiene que retirar. Y pueden utilizar Checklist. un checklist que puedan hacer específico, donde en realidad se enfoca uno por espacio para lo que se necesita sentir dentro de ese espacio y entonces poder dar ese recorrido y poder decir, bueno, aquí hay exceso de cosas, vamos a empezar entonces con la despersonalización, con la limpieza, con el retiro de elementos, pero siempre vamos a descubrir cuando hay casas sobrecargadas que hay mucho material con que trabajar. Por eso es importante nosotros, y les decimos a los agentes, a veces es preferible pagar una consulta en un caso, si ustedes se ven que no lo pueden hacer o si tienen a alguien que los pueda ayudar con esta parte, excelente, porque lo que hacen es entonces entregarle al propietario la lista con todo y hacen ese recorrido rápido. Pero nada más con hacer la presentación y explicar sobre la importancia, pueden hacer cambios simples. Y por eso es la lista que pueden Perfecto. utilizar como ejemplo, sí. Súper, mira, tenemos otra pregunta. Si cuando el inmueble no tiene muebles, sugieren para el marketing usar IA para publicidad. Sabes que eso nos han hecho esa pregunta bastante porque tenemos el acceso a inteligencia artificial. Claro, Fíjate que al menos aquí en Canadá va a salir posiblemente una ley donde no van a querer que los inmuebles se presenten con inteligencia artificial porque en realidad wow, no se percibe.
como una realidad, es como vender algo falso. Entonces, podemos sí hacer una presentación donde digamos, bueno, mira, se puede, la disposición del espacio te da, podemos hacer eso, poder hacer como un planteamiento de los espacios, la capacidad que tiene, pero hacer presentar como que están acondicionados de tal manera y cuando van a ver el inmueble está completamente vacío o las paredes no están pintadas, porque la inteligencia artificial lo que pasa es que te cambia todo y a veces el inmueble no está en esas condiciones. Lo que agarra es la estructura y te la transforma. Entonces la idea aquí, si vamos a hacer eso, de igual manera, el inmueble tiene que hacérsele un poquito de makeover, lo que es pintura, la iluminación adecuada, que chequear todo lo que es la iluminación que esté en condiciones, abrir las ventanas y luego si quieres hacer tu presentación con muebles, lo puedes hacer. Perfecto. Bueno, y Dinora vuelve y pregunta que si este es un servicio donde ustedes suministran los detalles para el marketing o para organizar. Bueno, fíjate que Bueno, nosotros tenemos dos cosas. El servicio lo hacemos aquí nosotros como home stagers. Nosotros también entrenamos al realtor para que pueda tener acceso, por eso tenemos la academia y está uno de los productos nuestros que se llama Staging to Sell, que viene siendo donde explicamos todo el proceso, donde les damos una guía, donde están todo lo que es las listas. Entonces esa guía, el realtor lo que hace es entregársela al dueño de esa propiedad con todas las técnicas, todo lo que es la estrategia, todo lo que es el posicionamiento de cuadros, de elementos que deben usar, cómo decorar los cuartos, cómo... Entonces, esa parte la hacemos para las personas que necesitan agilizar el proceso, está en nuestra plataforma. Lo hacemos virtual también, lo podemos hacer presencial a través de Zoom, como hacemos ahora con los clientes, pero lo más importante es entrenar y capacitar a los agentes de bienes raíces a poder, para que puedan explicar y puedan entonces agilizar el proceso sin tener ellos que preocuparse. Y cuando llegue el momento de presentar la propiedad, que ya esté presentada para lo que es la fotografía y todo eso. Pero se utiliza de distintas maneras, sí. Perfecto. Carla y Edica, estoy poniendo aquí en el chat si ustedes me quieren agregar también sus teléfonos y su información de contacto. Acabo de colocar la página web Yo les voy a... con... Y de todas maneras, yo les tengo aquí y quiero hablar de esto, Ujú. porque quiero mostrar, déjenme cerrar aquí un momento. Este es el programa que les estoy hablando. Es una guía estratégica para clientes, para agentes del mundo de bienes raíces. Se llama Staging to Sell, agentes inversionistas inmobiliarios. Lo pusimos para agentes inversionistas, porque también las personas a veces que son dueños quieren también aprender y esto va para los inmuebles que son, por ejemplo, si usted tiene un cliente que va a comprar un inmueble para, de inversión, para alquiler, claro, usted entrega esto, el inmueble ya tiene toda una guía, la lista tiene toda una guía para poder entonces hacerle el interiorismo y poderlo tener listo para alquiler, pero también están las guías para los agentes de bienes raíces para entregar a sus clientes. Y bueno, queríamos ofrecérselos hoy a todos los agentes que están aquí presentes. Eso tiene un valor de 699, pero nosotros los estamos dando a ustedes con un código de Fortex Realty por $199. Esto incluye el manual de Staging to Sell, que es la guía estratégica, el aprendizaje enfocado con 2 videos de módulos dirigidos, más un video inclusivo de interiorismo en acción. O sea que todo esto, la persona que lo tenga va a poder ver el paso a paso y va a poder tener a la mano tanto en la pantalla como pueden imprimir lo que es la guía, donde tiene todo lo que necesitas para preparar el inmueble de A a la Z. Y luego tenemos y bueno, y las listas estratégicas, que es bien importante. Eso está todo. Si colocas pues lo que es el enlace, nosotros igual vamos a enviarte toda esta información para las personas que han estado presentes, por si les interesa poder ir a nuestra plataforma y poder ver los 2 programas que tenemos allí, pero este en realidad es uno de los cuales queremos ofrecerles para poderles dar esta preparación y esta facilidad de poder entonces entregar a sus clientes todas estas guías y poder tener la certeza de que, bueno, la preparación va a estar y ustedes poder enfocarse en lo que es en realidad la venta. Entonces, si colocamos, si nos permites entonces hacer esta
preparar este correo y entregártelo a ti, se lo puedes hacer llegar entonces a las personas que están presentes. Claro, claro que sí. Y de todas formas, el contacto de ustedes aquí en el chat para que lo tengan y cualquier otra pregunta, ya sea del curso o del servicio, que también ustedes tienen servicio uno a uno y Sí, cosas que se les puede ofrecer a los clientes, entonces colocar aquí la información de contacto. perfecto. Y si tienes cualquier pregunta, siempre estamos nosotros activos a través de Instagram. Tenemos Interiors and Impressions Academy, sino en nuestros correos, carla@interiorsandimpressions.com, edilca@interiorsandimpressions.com, y está también la página de Kajabi, donde tenemos nuestros programas que son Staging to Sell, que es este que tenemos ahora en promoción para ustedes, y tenemos el programa Master, que es el de formación de lo que es la carrera y el negocio como tal de home staging, por si ustedes tienen un equipo de trabajo y quieren implementar esto, parte de lo que es el paraguas de servicios que ustedes hacen, porque en realidad lo que es la parte del home staging, y nosotros lo estamos llevando incluso para Latinoamérica, te da una posibilidad también de ingresos independientes a través de servicios que no tienes que hacer tú como agente, sino que tienes que tener tu equipo de trabajo. Y eso muchas veces ayuda también a que pues todo lo que ofrezcas a tu cliente esté bajo tu misma lista de servicios, bajo tu nombre, tu compañía. Y es bien importante si tienes un equipo porque es fácil de tenerlo, todo lo que es la preparación de los inmuebles. Así Pues, que eso está allí Carla, también. me preguntan que si trabajan aquí en Miami también, si se necesita el servicio desde aquí. Bueno, en Miami nosotros presencial, si es un servicio, por ejemplo, que necesite. Obviamente nos podemos trasladar sin ningún problema. Miami para nosotros de verdad es como ir de aquí a Montreal, incluso menos, son 2 horas y 45 minutos en avión, que no es nada. Pero cuando es algo así bien puntual, podemos hacerlo a través de Zoom, nos podemos contactar y hacer la consulta para el cliente. Les hablo un poquito para que entiendan cómo funcionamos aquí en Canadá, y eso pasa en Norteamérica también. Las consultas de home staging de por sí tienen un valor. Depende del tamaño de la propiedad, el número de habitaciones también por la cual se va a hacer el recorrido con los clientes. Tiene un valor de $300 hasta $600 por visita, lo cual muchas veces, dependiendo de lo que ustedes ofrecen como agente de bienes raíces, la paga el agente de bienes raíces. Es parte del servicio. Por eso nosotros dijimos, bueno, hay propiedades que no necesitan la presencia a lo mejor de un recorrido de un especialista, sino que si el agente de bienes raíces ve que hay posibilidad de que se hagan ciertos cambios simples para que la propiedad esté en condiciones óptimas para la fotografía, decidimos hacer este programa. Por eso que les hablo de números para que relacionen lo que cuesta una consulta, que puede ser $200, vamos a decir americano, $250, a tener esto que lo vas a tener para siempre para que tú puedas entregárselo a tus clientes. O sea, todo depende el tipo de servicio que se necesite hacer, el tipo de propiedad, pero también podemos hacerlo así, consultas por Zoom, consultas presenciales si es necesario. De hecho, tenemos una propuesta para México donde quizás vamos a ir a entrenar a los agentes de bienes raíces en la parte de neuromarketing, porque hay un movimiento muy alto de canadienses y americanos yendo para allá. Y se los cuento para que más o menos vean. Y quieren preparar a todos los agentes a poder conectar mejor con la narrativa y la presentación de los inmuebles. Y esto incluye también lo que es la fotografía, cómo ellos poder saber si el fotógrafo está captando o no las fotografías que van a vender. Y eso es bien importante. Y estamos llevando también todo lo que es este tipo de eh, programas para que entonces el agente luego se sienta que tiene una herramienta a la mano por 199 y poder entonces entregárselas a sus clientes. Entonces, este movimiento de staging está desde los años 70, pero en realidad el auge es ahora porque como estamos en un mundo digital, las experiencias que tenemos a través del proceso cuando andamos comprando un inmueble son necesarias. El AI, excelente, porque es de verdad el asistente número uno para muchos procesos que tenemos que hacer, pero cuando contamos historias en los espacios es uno a uno. Entonces ahí es donde está lo importante de la comprensión de por qué esta estrategia es importante tanto en la narrativa como en la presentación.
Perfecto, chicas. Bueno, aquí también que si es una guía que el cliente recibiría por parte nuestra con sugerencias en PDF. Sí, es Sí. guía. Si quieres la explicas tú, Edilka. Sí, mira, como Carla estaba explicando, aquí en Canadá muchos de los grupos agentes que están, tienen como su team. Entonces, muchos de ellos tienen sus asistentes, tienen otros que venden por ellos, también tienen un stager, que quizás puede ser una persona que hace decoración y es parte del team de ellos y los ayuda con las consultas. Entonces, como dijo Carla, la consulta se puede pagar por el agente porque es parte de tu servicio, como tú le estás ofreciendo el marketing de su propiedad, entonces el staging se hace parte del marketing. O también se le puede decir, mire, al cliente, nosotros recomendamos que haga el staging de la casa y ellos pagan la consulta y pagan el staging. Aquí en Canadá nosotros rentamos muebles y hacemos el showcasing, lo que le llamamos el día de antes de tomar las fotos. Pero sí, lo que es eh, No, pero la pregunta creo que era, Lina, es si vienen PDF, las listas. Sí, Sí, no, sí, sí, la sí, guía al cliente la recibe en PDF. correcto, sí. Se le da acceso a la gente de bienes raíces. Ustedes reciben a través de nuestro equipo de trabajo, van a recibir un acceso a la plataforma, la cual ustedes van a tener de por vida. En esa plataforma ustedes van a tener acceso a lo que es la guía, la cual se baja. Ustedes la pueden bajar en PDF, que es el formato, y lo pueden encuadernar si quieren, o lo pueden tener en su tablet, o como quieran hacerlo. Y esa guía se la pueden entregar a través de lo que es el PDF a sus clientes, que es lo que los va a guiar. Eso va a tener allí introducción de lo que es en sí el home staging, de lo que es la parte psicológica del home staging, como una pequeña introducción en texto, y luego va a tener todo lo que es qué hacer previo, cuáles son las listas para que ustedes puedan preparar lo que es despersonalizar, si es un baño, qué retirar, qué no dejar, cómo facilitar el uso de los productos personales en el momento de la fotografía, momento de video y momentos también de open house y visita, que es bien importante el recordatorio. Luego tienes cómo hacer el staging por espacio. Por ejemplo, en el baño, qué colocar, cómo colocarlo. Detalles lo más simple posible, porque hemos visto casas donde incluso tú sabes la tapa de la poceta, no sé cómo le llaman ustedes en español, está abierta, se toma fotografía con la tapa abierta. Todos esos recordatorios, por simple que sean, están en todas esas listas por espacio, incluso los posicionamientos de los cojines, cómo tiene que hacerse una cama king, una cama queen, una cama individual, cómo presentarla, qué colores usar, niveles de cuadros. O sea que ahí está todo paso a paso para que la persona que lea esto diga, ok, ¿cuándo es la fecha para la fotografía? Mi compromiso entonces, quiero vender mi casa, lo voy a hacer y voy a guiarme por lo que dice aquí para preparar entonces este tipo de espacios. Entonces, bien, es bien fácil de manejar. Solamente la gente lo que hace es agarrar el PDF y enviárselo como parte, como algo de servicio un poco más personalizado, porque la persona cuando está vendiendo, pues mientras más guiada está, mucho mejor se siente. Y ahorita esa es la experiencia que nosotros queremos dar. El servicio que está dando la gente de bienes raíces no es solamente el vender la casa, saber metraje, saber lo que ustedes saben de precio, las propiedades, todo lo que ustedes van a vender, pero si los espacios no están presentados, como dije, eso es lo que ustedes van a explicarle al cliente. Ustedes, por más que sean especialistas, profesionales y tengan toda la tecnología, cuando esa persona camine por esa casa, y no sienta la conexión, va a haber esa falta de poder hacer decisiones rápidamente. Entonces, es bien, es como para elevar el servicio. De verdad que lo hemos hecho pensando en eso. Chicas, acabo ya entonces para terminar y despedirnos, estoy colocando aquí el Instagram de ustedes. También ahí las pueden seguir y también les pueden hacer las preguntitas que de pronto ya tengan con referente al curso o al programa o a la asesoría.
De Claro que todas sí. formas, estoy súper feliz de haber recibido esta charla. Yo personalmente aprendí mucho. Miren, quiero compartir algo que me queda a mí y Ajá. es que a veces siento que nosotros los realtors somos muy técnicos y cuando estamos no solamente describiendo la propiedad, sino como que haciendo la publicidad, siempre decimos, está la casa de 3 habitaciones, 2 baños, su patio, su garaje. O sea, la tecnicidad de nosotros es esa y hoy me queda el hecho de que vendemos con las emociones. Entonces, si transmitimos esas emociones con un mensaje diciendo, te imaginas haciendo un barbecue, te imaginas tus hijos creciendo acá, o el olor de una rica comida en esta cocina tan grande y tan bonita. Entonces, si transportamos todas esas emociones, creo que podemos llegar con una sensibilidad diferente a ese cliente. Y aprendo porque realmente yo, o sea, yo misma soy súper técnica. Entonces, me gusta que nos hayan traído esta clase y que nos quede no solamente eso, sino tantas enseñanzas del tema de que menos es más. Ujú. Wow, la magia que La ustedes hicieron simplicidad. con esos espacios donde ni siquiera trajeron cosas lujosas porque uno se imagina, no, pues sí, uno va a una mueblería y va y compra todo en la mueblería, todo se ve tan bonito. Me encanta la enseñanza que ustedes nos dan de decir, con las mismas cosas que hay en la casa, Ujú. quitaron, reacomodaron y se ve todo muy diferente. Entonces, estoy súper agradecida, Dika y Carla, con estos consejos y con esta charla que nos dieron hoy. Yo personalmente aprendí mucho y creo que todos aquí están súper contentos con todo lo aprendido. Estamos a la orden, de verdad, nos encanta, nos apasiona y por eso lanzamos lo que es la academia, porque en realidad es una forma de poder expresar y poder enseñar lo que nosotros vemos que muchas veces y lo que nosotros formamos esto aquí de una manera distinta, porque el home staging era muy técnico también y práctico. La casa no se ve bien, retiren todo y vamos a alquilar muebles. Cuando empezamos con esta fusión de la interiorismo hotelero y la propuesta que trajimos aquí a Toronto ha sido súper Mm. aceptada y es poder utilizar todo lo que tenemos, que es lo que hablamos el día de hoy, la simplicidad y no tener tampoco que ofender muchas veces a los propietarios, ¿no? Que Así es, claro, porque se hieren sensibilidades, son las cosas son muy personales y pertinentes. para todo el mundo sus cosas son valiosas. Claro, Y entonces por eso ustedes la no, ustedes se expectativa. están transformando. Sí, sí, y me encantó de verdad ver tanta gente interesada, las preguntas, estamos a la orden con lo que necesiten. La idea es evolucionar con el mercado, evolucionar con lo que es la mentalidad de la gente y ahorita que estamos viviendo un momento de tensión, pues las experiencias que creamos emociones son muy valiosas y eso nos va a ayudar pues a hacer el cambio en la industria. Y bueno, no siendo más, feliz día para todos. Gracias por quedarse Igualmente. hasta el final y gracias por esta charla tan, tan chévere. Y pongan en práctica desde hoy todos los sentidos. Se van a acordar de nosotras cuando entren hoy a cualquier establecimiento, esa conexión emocional que se hace automáticamente. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Besitos. Chao, Gracias a chicas. ustedes. Hasta Feliz luego. día. Chao. Bye. Bye.